continuando con el desarrollo de la investigación que se está realizando en salud, voy a hablarles un poco de los objetivos de nuestra investigación. El objetivo general es conocer los factores socioculturales que influyen en la comorbilidad relacionada con las enfermedades crónicas no transmisibles y asociadas a tuberculosis en los usuarios que ingresan a las áreas de medicina hombres y medicina mujeres del Hospital San Pedro. ¿Por qué los factores socioculturales que influyen en la comorbilidad? Cuando hablamos de comorbilidad, estamos hablando de la asociación que existe entre la tuberculosis y aquellas enfermedades que son crónicas, como ya decía la compañera, como la diabetes, la insuficiencia renal, entre otras. Y en los objetivos específicos tenemos que determinar los factores sociales que influyen en la comorbilidad y determinar los factores culturales que también influyen. En la priorización de variables tenemos la identificación, que es conocer los factores socioculturales que influyen, que ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Conocer cuáles son aquellos factores que más influyen en la asociación entre la tuberculosis y otras enfermedades. En la hipótesis, nuestra hipótesis general son los factores socioculturales si son determinantes en la comorbilidad relacionada con las enfermedades crónicas no transmisibles y asociadas a la tuberculosis. Y aquí tenemos la variable independiente, que son los factores socioculturales, y la variable dependiente, que son las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la tuberculosis. Los factores socioculturales se definen como un conjunto de conocimientos adquiridos que se caracteriza por la relación existente entre las personas y el medio ambiente. Todos los conocimientos que nuestros usuarios o los pacientes del hospital adquieren en su medio ambiente sobre cada una de las enfermedades que está padeciendo, por ejemplo la diabetes, y en relación con la tuberculosis. Las dimensiones sociales son las actitudes que tiene la persona frente a las determinantes o las determinadas enfermedades, la pobreza, el crecimiento demográfico, la educación, los ingresos económicos, el tipo de trabajo, la vivienda, el hacinamiento familiar y el acceso a la salud. Todos estos indicadores los podemos ver casi siempre bien marcados en nuestros usuarios, que son los que llegan a consultar o los que llegan al Hospital San Pedro y que son ingresados. Por lo menos en el hacinamiento tenemos el problema de las cárceles. Tenemos un alto índice. El día de ayer estuvimos en una reunión con el Comité de Tuberculosis y nos daban datos muy alarmantes en relación al hacinamiento que existe en las cárceles y el movimiento que se hace de reos de una cárcel a otra sin que se le realice una prueba para ver si estos pacientes tienen o no tuberculosis. ¿Qué significa eso? Que tenemos un brote de tuberculosis en determinada prisión y este lleva ese brote a otro lugar. Estos pacientes son referidos a los diferentes hospitales donde son atendidos y probablemente se han atendido o manejado por otras patologías que no son la tuberculosis y no son detectados a tiempo. Y esto nos lleva a infectar a otros pacientes que probablemente están en el hospital por otras enfermedades. También tenemos el acceso a la salud, que aunque hoy en día tenemos un acceso bastante amplio con la implementación de los ECOs, que se intenta llegar a las poblaciones más distantes, a aquellos que están más lejos. ¿Cuál es el objetivo de los ECOs o el objetivo de la enfermera comunitaria? El objetivo es poder llegar y buscar aquellos casos de tuberculosis en los pacientes que han dejado el tratamiento o en buscar aquellos casos que son contacto directo de pacientes con tuberculosis para poder evitar una posible infección o un posible contagio con las personas que lo rodean. Y los factores culturales, que es el tipo de alimentación, la religión, las creencias, costumbres, y ahí tenemos pues la diabetes y la tuberculosis. ¿Por qué incluimos nosotros el tipo de alimentación y la religión? Y estos factores son determinantes en muchos pacientes, porque el tipo de alimentación influye en qué tantas son las defensas que tiene este paciente para poder ser resistente a determinados microorganismos. Por ejemplo, nuestra investigación está basada un poco más en la coinfección entre la tuberculosis y la diabetes. Nuestros pacientes que tienen diabetes generalmente, aunque se le da una buena orientación de cuál es la alimentación correcta que ellos tienen que tener, generalmente ellos no llevan una alimentación estricta.
¿Qué significa esto? Que andan los niveles de azúcar disparados, realmente altos, y ahí vienen las complicaciones. Ingresamos a estos pacientes en la medicina hombres para ser atendidos por el nivel alto de azúcar. Ahí tenemos la contaminación por tuberculosis, porque si nosotros leemos un poco, nos damos cuenta, la tuberculosis se transmite a través del aire, ¿verdad? A través de microgotitas de saliva que andan por todo el hospital ahí, ¿verdad? Si tenemos un paciente infectado, aunque tenemos áreas específicas donde tenemos a todos los pacientes con problemas respiratorios, eso no nos da una garantía de un 100% que nuestros pacientes que están en otras áreas no puedan llegar y infectarse, ¿verdad?, con esta enfermedad. También tenemos la religión, que hay muchas personas, por ejemplo, tenemos muchas religiones o hay ciertas sectas en nuestro país en donde no les permiten el acceso a la salud, ¿verdad? Entonces estos pacientes, por más que la enfermera comunitaria o el equipo de salud pueda llegar e intentar darle una solución o brindarle los medicamentos, se niegan a recibir el tratamiento, porque según su religión todos los medicamentos son drogas y ellos les prohíben, ¿verdad?, que ellos puedan ingerir ese tratamiento. Entonces, si tenemos un paciente con tuberculosis que es de esta religión, que no recibe el tratamiento, que está en hacinamiento, generalmente van a las iglesias donde hay muchas personas, entonces ahí tenemos el brote de tuberculosis. También tenemos algunas creencias y costumbres, y entre las creencias, pues no solo en la tuberculosis, sino que también en otras enfermedades, nuestros usuarios, nuestros pacientes creen que con algún remedio casero, con algún té, con alguna infusión, ellos van a estar mejor y ya no consultan a la unidad de salud. O se sienten mejor después de 1, 2 o 3 días de recibir el tratamiento y lo abandonan. ¿Y qué tenemos aquí? Tratamiento paciente que luego desarrollan multiresistencia a las drogas y hay que implementar otra clase de tratamiento. Y la coinfección que tenemos entre la diabetes y la tuberculosis, como ya les había mencionado anteriormente, es por la deficiencia que hay, ¿verdad?, en la barrera que existe en el cuerpo debido a la enfermedad ya existente. Entonces el cuerpo no puede o no es capaz de poder contrarrestar, ¿verdad?, esta enfermedad y se vuelve más vulnerable a recibirla. Y no solo en pacientes con diabetes, también tenemos la coinfección en pacientes con VIH, que es uno de los más estudiados, y los pacientes con tuberculosis e insuficiencia renal, ¿verdad?, que todas estas enfermedades llevan a que nuestros pacientes tengan un sistema inmune más débil y sean más propensos a poder contagiarse de esta enfermedad. Y el tipo de investigación que tenemos es una investigación transversal que se hace un corte en el tiempo, ¿verdad?, en el periodo de los meses de enero a diciembre, que nos hemos extendido un poquito más por diversas complicaciones que hemos tenido. Y tenemos también es bibliográfica y documental, y también tenemos la etapa de campo que en este momento, ¿verdad?, estamos desarrollando y estamos en el hospital, ¿verdad?, desarrollando algunas investigaciones de cuántos son los pacientes o los usuarios que se han recibido en las medicinas y en las cirugías durante los próximos años. Y esta pues ha sido un poco sobre cómo llevamos nosotros nuestra investigación relacionada a la tuberculosis con las enfermedades crónico-degenerativas.